El libro de Esther, parte 5, tiene como título Es tiempo de librar la batalla. Por favor, lean Esther capítulo 8 completo en voz alta. Van a seguir allí toda la lectura. Esther capítulo 8, todo completo. Ese mismo día el rey Asuero le dio a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con ella. El rey se quitó el anillo con su sello, el cual había recuperado de Amán, y se lo obsequió a Mardoqueo. Esther, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. Luego Esther volvió a interceder ante el rey, se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos le suplicó que pusiera fin al malvado plan que Amán el agageo había maquinado contra los judíos. El rey le extendió a Esther el cetro de oro. Entonces ella se levantó y permaneciendo de pie ante él dijo: si me he ganado el favor de su majestad y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que estén en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán, hijo de Amedata, el agageo. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ser impasible el exterminio de mi gente? El rey Asuero respondió entonces a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: debido a que Amán atentó contra los judíos, le he dado sus propiedades a Esther, y a él lo han empalado en la estaca. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible revocarlo. De inmediato fueron convocados los secretarios del rey. Era el día 23 del mes tercero, el mes de Siván. Se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos y a los sátrapas, intendentes y funcionarios de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus. Esas órdenes se promulgaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo, y también en la escritura e idioma propios de los judíos. Mardoqueo escribió los decretos en nombre del rey Asuero, los selló con el anillo real, y los envió por medio de mensajeros del rey, que montaban veloces corceles de las caballerizas reales. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara a ellos o a las mujeres y niños, y a apoderarse de los bienes de sus enemigos. Para llevar esto a cabo en todas las provincias del rey Asuero, los judíos fijaron el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. En cada provincia se emitiría como ley una copia del edicto y se daría a conocer a todos los pueblos. Así los judíos estarían preparados ese día para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros, siguiendo las órdenes del rey, salieron de inmediato montando veloces corceles. El edicto se publicó también en la ciudadela de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino color púrpura. La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. Para los judíos, aquel fue un tiempo de luz y de alegría, júbilo y honor. En cada provincia y ciudad donde llegaban el edicto y la orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos, con banquetes y festejos, y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. Así es, amén. Cierre un momentico los ojos y vamos a declarar esto. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo temor para enfrentar al diablo. Me despojo en el nombre de Jesús de toda intimidación, de todo temor, de toda opresión, de todo engaño y mentira, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y Cristo vive en mí. Por tanto, Él me ha dado el poder para vencer todo poder de Satanás que se levante contra mi vida
contra mi familia. No temeré, en el nombre de Jesús. Amén. Estaban, ya habían ejecutado a Amán, lo habían castigado, ¿se acuerdan? Ya lo habían ejecutado. Pero había un problema, y es que el edicto del rey no se podía anular. El edicto del rey había sido ya firmado y sellado con el anillo real. Y entonces cuando se decretaba algo, eso era una ley y era imposible de anular, era necesario cumplirla. Sin embargo, a pesar de que no se podía anular ese decreto de muerte que Amán había expedido contra los judíos, sin embargo se le dio un espacio, el rey expidió otro decreto, con el fin de permitirle a los judíos que pudieran defenderse. Esto nos da a nosotros una gran enseñanza, y ese es el tema de hoy precisamente. Muchas personas tal vez, cuando están sufriendo, están bajo ataque del diablo, cuando están expuestas a diferentes dificultades, diferentes adversidades. Recuerde lo que dice la palabra del Señor en Efesios 6, que en el versículo 13 dice que para nosotros poder estar firmes contra los dardos de fuego del maligno. Entonces habla de dardos de fuego, habla que el maligno, o sea, el diablo, lanza dardos de fuego. ¿Y le lanza dardos de fuego a quién? A todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que él es enemigo del cristiano. Le lanza dardos de fuego para tratar de atacar la iglesia, para tratar de destruir a los cristianos. O sea, eso es algo que es real. Dice en 2 Corintios 10, en el versículo 4 y 5, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces nosotros estamos hablando de que hay una guerra espiritual, eso es una realidad. Estamos en medio de una guerra espiritual. No concibo un cristiano o un pastor que diga que no es necesario hacerle guerra al diablo. O sea, no me cabe en la cabeza que nosotros frente a los ataques de Satanás tengamos que quedarnos ahí como resignados, como sin poder hacer nada. Porque es que mire, el apóstol Juan nos dijo, hijitos, vosotros lo sabéis que vencido. Es que Cristo en la cruz del Calvario nos dio la victoria, Él venció. Y entonces cuando alguien hace guerra en Cristo Jesús, cuando alguien hace guerra, uno que está en Cristo, que tiene a Cristo en su corazón y hace guerra, no es él el que hace la guerra, ¿es quién? Cristo, que está en él. Entonces muchos se preguntan, ¿por qué Dios deja que el diablo nos ataque? Pareciera como si Dios fuera maldadoso y no nos quisiera. Otros se cuestionan, ¿por qué Dios, que es tan poderoso, por qué no destruyó a Satanás? Desde el mismo tercer cielo, cuando Él se rebeló, en vez de arrojarlo, pues lo hubiera destruido de una vez. Hay un propósito. Hay un propósito de que el diablo ande por ahí suelto, buscando a quien devorar, como dice primera de Pedro 5:8. Diga al que tiene al lado, hay un propósito de que el diablo ande suelto. Hay un propósito, y ¿cuál es ese propósito? De que él ande por ahí como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿El propósito cuál es? En el versículo 8 dice la palabra, en Esther, dice, es el momento de que escriban otra orden por la autoridad del rey para ayudar a los judíos de la manera que mejor les parezca. Luego sellen esta orden con el anillo oficial del rey. Ninguna carta que haya sido escrita por autoridad del rey y sellada con el anillo del rey puede ser cancelada. Y dice el versículo 11, Mardoqueo escribió que el rey autorizaba a los judíos en todas las ciudades para reunirse y luchar por sus vidas. Repita conmigo, luchar por sus vidas. Les daba derecho a destruir, matar y aniquilar a cualquier ejército de cualquier pueblo que los atacara. O sea, Dios a nosotros nos ha dado la autoridad de levantarnos y destruir todo poder de las tinieblas que se quiera venir contra nosotros. Entonces, es un espacio para vencer. ¿Por qué Dios dejó al diablo? Dios dejó al diablo simplemente para ejercitarnos. Algo así como cuando un boxeador se está entrenando
para un combate. Y ustedes ven que el boxeador tiene en su gimnasio, en su lugar de entrenamiento, tiene como un saco grande, ¿cómo se llama eso? Donde le da y le da y le da. Eso. El diablo es algo así como un saco de boxeo para nosotros, para entrenar. Entonces los boxeadores sacan músculo de tanto golpear y algunos de pronto se han descompuesto al principio, o sea, eso les saca, eso desarrolla capacidad, eso desarrolla fuerza, eso desarrolla entereza, desarrolla puntería, desarrolla disciplina, desarrolla todo, o sea, todo lo que un boxeador necesita. La guerra espiritual es un espacio para vencer. La guerra espiritual es un espacio para nosotros desarrollar la victoria en nuestras vidas. Eso es todo lo que Dios quiere, que nosotros desarrollemos victoria. Hay algo que usted debe tener en cuenta, y es que Dios nos lleva al campo de batalla precisamente para nosotros vencer. Es parte de la ley de Dios, o sea, es un principio espiritual. No hay victoria si usted no libra una batalla. O sea, nadie puede decir que venció si nunca tuvo un combate. Un boxeador nunca se puede poner el cinturón ese de campeón. Sí, nunca se puede poner un cinturón de esos si no le ha pegado el puño al otro y lo dejó ahí noqueado. Ningún equipo de fútbol yo conozco que esté ahí besando la Copa del Mundo y llorando y gracias y recibiendo así que les tiran papelitos y aleluyas y todo el mundo gritando en el estadio. Y yo me imagino a la gente, oiga, ¿y estos por qué les dieron la copa si no jugaron? Y ellos, ay, gracias, gracias, muchas gracias. Y ni siquiera sudaron. Desde que llegan al estadio se subieron al podio y recibieron la copa. Y gracias. ¿Ustedes creen que eso es lógico? ¿Por qué? Hay que ganar. Hay que ganar, había que enfrentar a los enemigos, había que vencer, había que hacer los goles, había que hacerlo. Entonces, si nosotros en lo natural, en estas cosas tan básicas, sabemos que hay principios, en el mundo espiritual es lo mismo, en el mundo espiritual también. Dios no nos evita pelear. Dios no nos evita librar la batalla contra el diablo. Él no nos va a evitar librar la batalla contra el diablo. Porque es que precisamente si nos evitara pelear, nos evita vencer. Nos evita vencer. El apóstol Pedro dice, por ejemplo, en una de sus cartas, de que Dios nunca nos va a poner a nosotros pruebas más allá de lo que podamos soportar. O sea, hay niveles de confrontación con el diablo. Pero cada uno se mueve en un nivel de guerra según su capacidad, según la madurez espiritual y según lo que Dios conoce que nosotros podamos defendernos. Pero Él nunca nos va a poner a nosotros a librar batallas de alto nivel contra espíritus más poderosos que nos puedan destruir. Él sabe en un creyente el nivel de autoridad en el que se mueve cada uno. Entonces, definitivamente, esta ley espiritual nos enseña a nosotros que no hay victoria sin confrontar. Jesús venció a Satanás en la cruz, ese es un ejemplo. Para Jesús vencer, tuvo que enfrentar al diablo. Lo enfrentó, y no fue solamente cuando estaba crucificado. Acuérdense de Mateo 4, Él enfrentó al diablo. El diablo le dijo, todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adoras. Eso fue lo último que le dijo, de tantas cosas que le dijo. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, esa es una palabra fuerte. Apártate de mí, Satanás. Porque solo al Señor tu Dios adorarás. Entonces, Jesús enfrentó al diablo cuando estaba ayunando a través de la tentación. Jesús enfrentó al diablo y lo venció en la cruz del Calvario. El diablo había pensado que había matado al Galileo, que lo había matado, que ya se había acabado todo. Pero lo que no sabía era que él al tercer día iba a resucitar. Él no sabía que iba a resucitar. Entonces,
eso es un ejemplo. Si Jesús enfrentó al diablo y lo venció, y dice la palabra que Dios lo puso a través de esa victoria, Dios lo puso como Señor de toda la creación. Esto es un ejemplo del modelo espiritual de autoridad. Tú no tienes autoridad hasta que no hayas enfrentado en batalla los poderes de las tinieblas y hasta que no hayas vencido. Ese es el principio. A mí me parece maravilloso el hecho de saber todas las veces que Dios a mí me ha dado la oportunidad para ser promovida en autoridad. Por las batallas fuertes que Dios me ha permitido librar contra el diablo. Obviamente de su mano, con su ayuda. Porque les digo una cosa, ninguna persona, ningún cristiano se puede jactar de que la victoria que recibió era porque era muy buena gente, porque era muy bravo, porque gritó mucho, porque se sabía toda la Biblia y le recitó al diablo un poco de versículos. No, por Dios, solamente por el Señor que ayuda. O si no, el diablo hace rato nos hubiera matado, hace rato nos hubiera destruido. Ustedes saben que es por el poder de Dios, amén. La guerra espiritual es la confrontación entre la iglesia y los poderes de las tinieblas. Estamos hablando, Efesios 6:12, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos hablando de todo ese ejército que está al servicio del diablo, los ángeles caídos, que se habían rebelado contra Dios. Están todos los poderes demoníacos que se habían levantado contra la autoridad de Dios. Estamos hablando de todos estos poderes demoníacos. Entonces la guerra espiritual tiene que ver precisamente con esa confrontación. Tiene que ver con esa confrontación. La guerra espiritual no es, como lo dicen por ahí las filosofías o las religiones. No sé si ustedes han escuchado sobre eso del yin y el yang, que hablan del bien y el mal. Los orientales afirman, los chinos afirman que es necesario que exista el mal y que el mal siempre va a existir y que la lucha del bien contra el mal es algo que hace parte del universo y de la esencia del cosmos y que es algo que siempre va a existir. Eso es del diablo, eso es mentira. El mal no siempre va a existir. Dios hubiera podido destruir al diablo de un soplo. Chao, una pelusa, un zancudo de esos bien chiquiticos que pasó por un lado. Lo hubiera podido destruir. ¿Por qué no lo hizo? Porque necesitaba entrenarnos. Porque necesitaba desarrollar en nosotros autoridad. Necesitaba desarrollar en nosotros victoria. Pero él lo hubiera podido destruir. Sin embargo, dice la palabra del Señor, que llegará un momento en que Satanás y sus demonios serán arrojados al lago de fuego y azufre. Van a ser destruidos. O sea que el mal no se va a quedar por la eternidad. Eso, chao. Llega un momento en que la iglesia esté perfeccionada. Repita conmigo, perfeccionada. Y la perfección de la iglesia es la que va a hacer que Dios diga, ya no es necesario el diablo. Y acuérdese que la perfección, la plenitud de la perfección de la iglesia del Señor será cuando Cristo venga. En Él seremos perfeccionados, Él nos glorificará, Él nos transformará en su poder y gloria. Y esa es la esperanza que tenemos como cristianos, al esperar la segunda venida del Señor, que está muy cerca. Entonces Dios dejó al diablo para entrenarnos en victoria. Dígale al que tiene al lado eso. No hay victoria si no se libra una batalla. Acuérdese el ejemplo que les di del campeonato de fútbol. Nadie llega de buenas a primeras allá a coger la copa y aparecer en fotos y no ha jugado siquiera. Hay que librarla, hay que librar la batalla. El ejercicio de la autoridad es confrontar y vencer. Vamos a Lucas capítulo 11 del 21 al 22. Lucas 11, en esta versión dice, Lucas capítulo 11, del versículo 21 al 22, mire lo que dice en esta versión, que me gusta mucho. Dice, cuando un guerrero poderoso protege su palacio con todo su armamento,
todo lo que tiene está seguro. Pero si alguien más poderoso que él lo ataca y lo vence, ese toma posesión del armamento en que el otro confiaba y reparte el botín. Estamos hablando de uno que está muy acomodado, que está muy seguro de su poder, y llega el otro y le quita la silla, lo desbanca. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando? Hermanos, estamos hablando de que Satanás y los demonios tomaron gobierno de las naciones del mundo, y Jesús hubiese podido venir y chan, no. Jesús, ¿qué hizo? En la cruz del Calvario venció al diablo, desató victoria, desató autoridad, se la dio a la iglesia. Si usted lee Efesios capítulo 1, versículos del 20 al 21, dice que de Cristo, al vencer, le fue dado todo dominio y autoridad, pero él se lo dio, se lo trasladó. Al decirle trasladó, no es que él se quede sin autoridad, no, él tiene la autoridad, pero la delegó para que lo representara en la tierra. ¿Quién? La iglesia. Y dice, y se lo dio a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. O sea que la autoridad de Dios para vencer al diablo, ¿viene de quién? Viene de Cristo. Pero Dios nos dio autoridad para vencer a Satanás. Por eso al diablo no se le debe tener miedo. ¿Ahora entienden por qué? Porque Dios nos dio autoridad para vencerlo. Ese principio es importante entenderlo. Y dice entonces allí que si llega alguien más poderoso, cuando habla la palabra del Señor, como en la Reina Valera dice el hombre fuerte, que si el hombre fuerte llega y está seguro en su palacio y acomodado, ¿qué está hablando la palabra? Que hay un malo, que hay un ser perverso que ha tomado posesión y dominio de un lugar, de un territorio, y está acomodado y tiene a todo el mundo bajo esclavitud. Pero dice, si llega uno más poderoso que él y lo vence. Yo creo que perfectamente cuando un cristiano está en Cristo Jesús y de parte del Señor Jesucristo llega a un lugar y se enfrenta contra un poder demoníaco, lo vence. ¿Por qué lo vence? Porque es que Cristo es mayor que todos los demonios. La autoridad de Jesús es mayor que la autoridad de cualquier demonio. Por eso es que cuando un cristiano, así como algunos de ustedes acá, llega a su casa y la familia no es creyente, ¿qué creen que está pasando? Que hay un hombre fuerte en la casa, un espíritu familiar, que ha controlado de generación en generación toda la familia suya. La ha controlado ¿con qué? Con inmundicia sexual, con vicios, la ha controlado con odio y amargura, con brujería, no sé, o sea, con tantas cosas. Entonces usted cuando ve a su familia, está mirando toda la opresión que el diablo ha traído sobre la familia, y uno siente ese dolor. Dice, pero cuando uno mira, son demonios que han controlado la familia y que están ahí. Pero dice la palabra que cuando llega uno más poderoso, ¿quién llegó? A través suyo llegó Cristo a la casa. Entonces cuando Cristo llega a la casa, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Ponerse a llorar cuando vea la casa patas arriba y la familia alegando, cogiéndose de los pelos. No, lo que tiene que hacer el cristiano es que librar la batalla. Y decirle a él, bueno, aquí no podemos vivir dos. Y como yo no me voy porque Cristo me puso aquí, se tiene que ir usted. Porque Él es más poderoso que usted. Así de sencillo. Y chao. Y tiene que salir. Los demonios que controlan tu familia, los demonios que estaban apoltronados en tu casa, tienen que salir. Porque es que, hermano, Lucas 11 lo dice, ¿o no? Lucas 11 dice que son desalojados. Son desalojados. Los demonios son desalojados. Entonces cuando un cristiano lleva años y años y años y años en la vida cristiana y la familia sigue patas arriba y todo sigue así, es porque hay algo que está fallando. Es porque es necesario escuchar las instrucciones y las estrategias de Dios para hacer la guerra. Y eso vamos a mirarlo ahorita. ¿Cómo son las estrategias del Señor?
David, hablando del entrenamiento, el rey David, recuérdense ustedes que cuando era un muchachito, 1 Samuel capítulo 17, él enfrentó a un gigante. ¿Cómo se llamaba? Un filisteo. Todo el pueblo de Israel le temblaban las rodillas cuando lo veían. Y llegó este peladito y le pegó una pedradita. No era ni una piedra muy grande, pero se la pegó con el poder y la unción de Dios, porque Cristo estaba en él, habitaba Dios en él. Y entonces le pegó una piedra y con eso lo venció. David, Dios le permitió a él enfrentar su primer batalla, porque es que David estaba diseñado por el Señor para ser un hombre de guerra. Entonces imagínense, Dios tenía destinado, acuérdense que en el tiempo de Israel, antes de David, en el tiempo de Israel, cuando estaba Saúl, todos los filisteos estaban sojuzgando al pueblo de Israel. Hay una parte en la escritura donde el mismo Saúl hizo pacto con el rey de los filisteos. Dice, usted no se mete conmigo, yo no me meto con usted. Dice, bueno, si usted no se mete conmigo, deme la garantía, le dijo el filisteo a Saúl. Le dice, Saúl, entonces páseme todas las armas que tienen ustedes, todas. Entonces se las entregó todas. Y con esas armas las fundieron, porque los filisteos tenían su arte, pues, de, ¿cómo se llama eso? Herreros, eran herreros, toda la herrería, y armaron la espada, se la convirtieron en un asadón, en un arado, en cositas de trabajo del campo. Entonces los despojaron de las armas y los limitaron a su trabajo campesino. Eso es diabólico. Entonces cuando llegó David, él vio que en el reino no habían herreros, porque a todos les habían despojado de sus armas y el conocimiento de las armas, de la guerra, todo eso se había acabado. Eso había sido diluido. Cuando uno está en guerra, uno no puede dejar que el diablo le despoje a uno de las armas. ¿Qué tal? Dice, no, yo no me meto con el diablo. Algunos, y hay iglesias cristianas que a veces dicen, no, que se va a poner a alborotar al diablo, no, yo no me meto con el diablo, yo aquí hago mis cultos y salgo y evangelizo, pero eso de uno que la guerra espiritual territorial, que reprender, que orar por Colombia, que atar al hombre fuerte, que ir yo no a los montes, a los valles y pararse en la cabeza, no, a mí eso no, el diablo hay que dejarlo quietecito. Así dicen. Algunos creyentes dicen así, algunos creyentes dicen que no es necesario hacerle guerra al diablo, lastimosamente, no saben lo que es autoridad. La gente que no está de acuerdo con que hay que hacerle guerra al diablo son personas que no tienen autoridad espiritual para enfrentar al enemigo. Y son personas espiritualmente secas. Si hay alguien que no le hace guerra al diablo, espiritualmente está seco, como le pasó a Saúl y al pueblo de Israel cuando entregaron las armas. Eso simplemente es que eso es algo espiritual. Son principios espirituales. El diablo es especialista en intimidar a la gente. Al diablo le gusta intimidar. Yo he conocido a lo largo del ministerio, a lo largo de mi vida cristiana, he conocido tremendos guerreros y tremendas guerreras de Dios, o sea, gente de poder de Dios, que el diablo les tiene miedo, el diablo les teme y está pendiente de que nunca se levanten a la guerra. Entonces uno los mira y son personas generalmente llenas de miedo, llenas de temor. Porque el diablo les trae eso. Una vez le decía yo a alguien que sentía temor de los demonios. Yo le dije, ¿usted siente temor de los demonios? Eso es un espíritu de temor que le manda el diablo a usted. Pero ¿sabe por qué? Porque más miedo le tiene el diablo a usted. Y por eso con el miedo, el diablo lo que busca es bloquearle, para que usted no se levante a guerrear, para que usted no se levante a la batalla. En Esther capítulo 3 versículo 7 dice ahí la palabra del Señor que había un decreto. ¿Cuándo era que iba a ser ejecutado? Acuérdese el 28 de febrero de 1974 antes de Cristo. Esa era la fecha en que supuestamente todos los judíos iban a ser destruidos. ¿Se acuerda dónde salió la fecha? Que cogimos el calendario hebreo y que hicimos los cálculos de qué día. Dice el día 13 del mes Adar. Y el mes Adar comienza, ¿cuándo fue?
Acuérdate que el día 13 del mes Adar comienza el 15 de febrero. Todos los judíos desde la India hasta Etiopía. Todos los judíos, es que de todo el imperio persa. Mira que el imperio persa tenía una gran extensión, iba desde la India hasta parte de Egipto, o sea, era algo grande. Estamos hablando de miles y miles de personas que iban a ser aniquiladas. Era un holocausto, era una cosa, uy no, horrible. Entonces, yo les pregunto algo. Eso no es solamente en ese tiempo, Esther. ¿Cuántos no, aquí de los que están presentes, el diablo no les ha puesto un decreto? El diablo a ti te ha diseñado un decreto contra ti, un decreto de muerte. Y ese decreto de muerte no solamente es con el fin de quitarte la vida, no necesariamente. Porque hay gente que es tremenda. Aquí hay gente con la que Dios tiene grandes planes. Y el diablo sabe que si esa persona se llega a levantar, sería terrible la pérdida para él. El avance del reino de Dios sería grande si esa persona se levanta para hacer lo que Dios, la misión que Dios le tiene asignada. Aún cuando Dios habla a través de profecía, Dios le habla a alguien de lo que va a hacer, se levanta alguien y dice: el Señor te ha ungido como profeta a las naciones, y el diablo, pilas, y le dice a los demonios: pilas, tomen nota que tenemos que empezar a trabajar contra él. Mira, una vez estando con el Señor en visiones de Dios, tuve la oportunidad de ver literalmente, tuve la oportunidad de ver que en los lugares de cautiverio, desde donde el diablo maquina, hay un lugar donde el diablo maquina, donde el diablo tiene diseños contra las personas para destruirlas. El diablo tiene toda la información de nosotros. El diablo sabe en qué nivel de autoridad nos movemos. Y el diablo tiene conocimiento de la mayoría de cosas que se nos han dicho proféticamente, que nosotros mismos hemos declarado, cosas que comentamos con otros acerca de quiénes somos nosotros. Y un día en esa visión estaba orando por un señor, estaba orando por la salud de un señor, y Dios me muestra en visión, así literalmente, que el diablo tenía un plano del cuerpo de ese señor. Y en el plano del cuerpo de ese señor aparecían los diferentes órganos de ese señor y aparecían los planes para destruir. Era una persona que estaba más allá que acá de lo enfermo. O sea, Dios lo trajo. Dios prácticamente, casi que podemos decir que resucitó. Dios hizo un milagro muy grande. Pero son decretos de muerte. Y no solamente me refiero a la salud. Empieza a diseñar un plan para hacer caer esa persona en inmundicia sexual, para que nunca se levante. A fulanito para que caiga en depresión y nunca se levante. A perencejito para que caiga en amor al dinero y nunca se levante. O fulanito para que el orgullo lo destruya y nunca se levante. Entonces uno mira un poco de soldados caídos en batalla, uno mira un poco de gente que pudo haber sido poderosa en el Señor y se han dejado vencer. Pero ¿cuál es la noticia que tenemos? Que nosotros, por la victoria de Cristo, podemos vencer al diablo. Aunque el diablo haya querido hacer lo que haya querido hacer con nosotros. Hay gente, tremendos predicadores, personas con las que Dios atraería multitudes a los pies de Cristo. Personas a través de las cuales Dios quisiera ministrar liberación, Dios quisiera ministrar sanidad, pero son personas que al venir el diablo en contra de ellos se han dejado destruir del diablo, se han dejado zamarrear del diablo. Hablando de zamarreo, una vez el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te va a zarandear. Se lo avisó. Dicen por ahí que guerra avisada no mata soldado. Y sí lo zarandeó. Hasta negar a Jesús 3 veces. Entonces, eso es una muestra de que esto de que el diablo se meta con nosotros, que el diablo se nos levante, que el diablo venga contra ti, esto no es malo, ay, tan horrible, no, esto es normal. Esto es parte del proceso, esto es parte de la formación del cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, póngale cuidado,
en Esther 3:7, este Amán echó el pur. Ustedes habían leído, ¿cierto? Ahí habíamos estudiado de que él echó el pur. El pur eran un grupo de palitos, de huesitos, de piedritas, que se tiraban, y según unas posiciones en las que caían, se definía como tirar al caricellazo, como algo así, pero con estas piedrecitas o estos palitos. Y se tomaban decisiones con base en ello. Se tomaban decisiones. Obviamente nosotros no tomamos decisiones así. Le preguntamos es al Señor, ¿verdad? Le preguntamos es al Señor. Entonces ese día echaron el pur. Por eso, después, esto sirvió de base para precisamente los judíos establecer un día de fiesta, que le llamaron el Purim. O sea, el día en que, aunque se echó el pur, fue el día en que los judíos vencieron el decreto. Fue el día en que vencieron. O sea, a pesar de los diagnósticos, a pesar de la intención que tenían. Echar suertes es dejar que el azar decida el futuro de algo o alguien. El pur significa, en la lengua antigua acadia, significa suerte. Y es entonces lo que les decía, echar esos papelitos. Marcos capítulo 15, versículo 24. ¿Ahí lo tiene? Sí. ¿Cómo dice? Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Mire lo que hace el diablo, puso a los soldados romanos. Se tenía como costumbre que los soldados romanos, cuando iban a ejecutar algún reo, alguna persona, ellos tenían el derecho de quedarse con sus vestiduras. Entonces le vieron a Jesús la vestidura que tenía de una sola costura, que era algo costosísimo, que era algo pues... Y entonces pensaron en quedarse con esa vestidura. El diablo los inspiró para echar suertes, echar ahí las suertes, para definir quién se quedaba con el vestido. Pero no contaban con la astucia de que Jesús no se murió, de que Él no murió. O sea, él en ese momento, obviamente Él falleció, pero Él no se quedó en un sepulcro. El diablo, yo no sé si ustedes espiritualmente están recibiendo esto que Dios les está entregando, pero el diablo puede echar el pur para matarte, para destruirte. Pero una cosa es lo que digan esos palitos y otra cosa es lo que Dios haya decidido con tu destino. El diablo ha decidido cosas contra ti. El diablo tiene un decreto contra ti, pero una cosa es lo que Él haya decidido. Lo que en los lugares de cautiverio Él tenga escrito en esa acta. Pero otra cosa es lo que Dios ha decidido con tu vida. Y Él está por encima de todo decreto. Porque dice en Colosenses 2, 14 y 15, que Él anuló el acta de decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. Ese acto de que Él clavó en la cruz, el acto de clavar el decreto que había contra ti en la cruz, dice, aquí había un decreto donde en este decreto se declara que fulanito nunca va a ser libre de tal cosa, siempre va a ser un arruinado y nunca se va a poder acercar a Dios. Un decreto, lo clavó en la cruz. Pero, ese decreto, Jesucristo lo clavó en la cruz. Ese acto de clavar en la cruz, ¿sabe qué quiere decir? Que queda anulado. Dice, aquí lo pego, todo lo que se clava en la cruz queda anulado. La muerte fue vencida ahí, la muerte fue anulada ahí. Todo fue anulado. Por eso, todos los decretos que el diablo lanza contra tu vida son anulados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, así como Cristo echaron las suertes para quedarse con su vestido, sin embargo Él no murió, también nosotros sabemos y tenemos la certeza de que aunque el diablo tenga decretos contra nosotros, aunque el diablo tenga diseños de muerte contra nosotros, esos decretos y diseños son anulados en el poder de la sangre de Jesús, porque Cristo nos ha hecho libres. Si usted lo cree, diga un fuerte amén. Amén. Entonces Amán definió a través del pur el día en que iba a despojar a Israel de sus vestiduras, o sea, de su honra. Imagínense qué hubiera pasado. Amán aniquilando a todo el pueblo de Dios, a todos los judíos ese día. Las vestiduras también simbolizan honra. Entonces Amán estaba como los soldados romanos, echando a suertes
para quedarse con el vestido de los judíos, o sea, la honra de los judíos, decir, yo los destruí, los exterminé. Es algo, o sea, es algo espiritual tremendo. Y tenemos que discernirlo, tenemos que entenderlo. Hermano, tú vas a permitir que el diablo te despoje. Pregúntele ahí al que tiene al lado. Entonces, mire, los judíos tenían contra ellos un decreto de muerte y estaba la fecha. Pero hay algo que Amán no sabía, hay algo que el diablo no entiende, y es que Dios es el dueño de los tiempos y las edades. Esta palabra es una palabra poderosa y quiero que pongan mucha atención. Vamos a abrir Daniel, vamos a leer allí en Daniel 2:21. Esto es una palabra de poder, porque cuando el diablo ha decidido destruir tu familia, destruir tu hogar, destruir tu economía, cuando el diablo ha decidido destruir tu salud, acabar con tu familia, acabar con tu empresa, acabar con tu esposo, acabar con tu esposa, acabar con tus hijos, destruir todo lo que tienes, dejarte sin nada, quitarte la honra, quitarte las vestiduras, como querían hacérselo a Jesucristo. Cuando el diablo determina todo eso, tú le dices al diablo esta palabra. Daniel 2:21. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Cambia los tiempos y las épocas. Hermanos, el 28 de febrero del 474 a.C. era el día en que todos los judíos iban a ser exterminados en el imperio de Media y Persia. Iban a ser destruidos. Sin embargo, ese día dice la palabra que Dios lo convirtió en ¿qué? En fiesta y en celebración. Y le llamaron Purim. Le llamaron precisamente Purim. Y los judíos, a través de ese nombre que le dieron Purim, dijo, porque el diablo no define nuestro destino. El diablo no define nuestra suerte. Hermanos, el diablo no define nuestro futuro. Si usted lo sabe, diga amén. Y repita conmigo, el diablo no define nuestro futuro. Satanás no puede definir nuestro destino. Y eso es real. Dios muda los tiempos y las edades. Él cambia, Él mueve sus fichas. Él es el dueño del tiempo y el espacio. Entonces, si hay un decreto donde el diablo tiene determinado quitarte a tu esposo, quitarte un negocio, quitarte a tu hija, quitarte a tu esposo, quitarte a ti el ministerio, quitarte a tus hijos, quitarte las ilusiones de progresar, quitarte a tu familia. ¿Vamos a permitir que el diablo lo haga? ¿Vamos a permitir que el diablo lo haga? Entonces diga al que tiene al lado, hay que librar la batalla. Ahora, lo otro es, hermanos, debemos levantarnos y pelear. Debemos levantarnos y pelear. Y hay que entender qué es levantarse. Levantarse no es que usted coge y se para de la silla. No, estamos hablando en el sentido espiritual. Levantarse. ¿Qué es levantarse? Levantarse es obedecer. Levantarse es actuar. No quedarnos ahí, el diablo ahí encima y uno ahí, como a lo Celio, como decía ahí Celio, el diablo me está molestando. Y el otro dice, pues dígale que se quite. No, así no es, venga yo lo quito, venga yo reprendo, venga yo lo hago retroceder. Esto no es una actitud, el cristiano no puede tener una actitud pasiva frente al diablo. No puedes dejarte dominar del diablo, no puedes dejar que el diablo te quite lo que Dios te dio. Los judíos entendieron esto. Los judíos, el rey Ciro le dijo a los judíos, defiéndanse. Defiendan su honor, defiendan su nombre, defiendan su familia, sus hijos, defiendan sus esposas, defiendan sus posesiones. Tienen el permiso de que se defiendan. Eso es lo que Dios nos da a nosotros, hermanos. Dios nos da el permiso. Dios nos da las armas. Es más, Dios nos da su autoridad, nos da su unción. ¿Para qué? Para que nos defendamos.
El diablo, hay algo que yo he entendido, es que Dios nunca va a quitarte el diablo de encima. Dios no hace eso. Dios te da el poder, Dios te da las armas, las estrategias, y Dios te da las fuerzas para que tú lo enfrentes. Esa es la guerra. Esa es la guerra. Es como decir en la Copa Mundial de Fútbol, la FIFA, los del comité de la FIFA van y hacen el juego y hacen los goles por el equipo. Y ya todos sudados los de la FIFA con la corbata así toda mojada del sudor. Ay, ya, tenga la copa usted. No, ustedes son los que tienen que jugar. ¿Es así o no es así? Entonces con Dios también es así. Con el Señor es así. Entonces, levantarse es obedecer. Es decir, amén, aquí estoy. Es involucrarse. Es involucrarse. Amén. ¿Cómo pelear? ¿Cómo debemos pelear? Las estrategias del Señor. Dios le da a uno la estrategia. Vemos en la palabra del Señor las diferentes estrategias de guerra. Segunda de Crónicas 20, Dios le da la estrategia al pueblo de Israel para que cantaran. Y en Segunda de Crónicas 20 dice la Escritura, escríbalo solamente, porque les voy a decir varias cosas y no tenemos el tiempo de leer. En Segunda de Crónicas 20, Josafat y todo el pueblo de Judá, dice la palabra del Señor, que ayunaron y que después se levantaron, y el profeta dijo, porque así dice el Señor, descansad porque yo les daré la victoria. Entonces el pueblo se regocijó y empezó a cantar y a cantar. Y mientras cantaban y sonaban los panderos, sonaban los tambores, sonaban los instrumentos, y ellos cantaban, dice la Escritura, que al otro lado el ejército que venían de diferentes lugares, se encontraron y se mataron entre ellos. Dios confundió la visión. Les parecía que en todas partes estaban los israelitas. Entonces veían veían al moabita y lo veían como israelita. Como si estuviéramos jugando un partido de fútbol y está el equipo de los amarillos y los rojos. Y los rojos, a todo el mundo ve amarillos y empieza también a hacerle goles hasta la misma cancha de él. Así pasó aquel día. Segunda de Crónicas 20. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo alabó al Señor. Y mientras cantaban, los enemigos se mataban entre ellos. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho a un cristiano: hijito, canta, hijita, canta, toca el pandero? A veces hay victorias que no es ni siquiera necesario ni uno hacer mucho esfuerzo, porque la victoria es del Señor. Entonces, a través de la adoración viene victoria. A unos les dice Dios que quiebren cántaros, como en Jueces capítulo 7, cuando Dios llevó a Gedeón a quebrar los cántaros, ¿se acuerda? Pongan unas antorchas entre unos cántaros, rodeen el campamento de los enemigos, y cuando cuando Gedeón da la orden, parten los cántaros y pegan un grito. Dice la palabra que se confundieron los del campamento, y eso fue tremenda la victoria. Estaban tan confundidos y paralizados del terror. ¿Terror de qué? Si ni siquiera habían armas, eran unos cántaros que tenían una antorcha. Ni modo decir que ni del fuego. ¿Por qué tanto terror? Porque es que Dios estaba con ellos. A otros los manda a marchar sobre el mar. Recordemos lo que pasó en Éxodo 14, que el Señor abrió las aguas del Mar Rojo, y que mientras pasaba el pueblo de Israel cantando y con gozo, dice la Escritura que los egipcios, los carros del faraón, todo quedó ahí. Se cerró el mar y fueron sepultados mientras el pueblo de Israel pasaba. Es que, y el Mar Rojo no es que sea tan chiquitico. A otros el Señor les ordena detener al sol y a la luna. Josué necesitaba llegar a un lugar y estaba cogido ya de la tarde. No tenían tiempo para llegar a un lugar, para enfrentar al enemigo y para como adelantarse, en coger ventaja. Necesitaban esa ventaja para poder vencer, necesitaban llegar primero. ¿Y sabe qué hace Josué? Levanta las manos y le dice al sol y a la luna: párense, deténganse. Y ya, bueno, entonces el sol se queda ahí y la luna se queda ahí.
Y sí, y eso fue cierto. Es más, los mismos astrónomos al estudiar han detectado que sí hay un retraso. Hay un retraso en la rotación de la Tierra. Hubo un retraso en un periodo de la historia, no saben ni siquiera explicarlo. Nosotros ya sabemos qué es lo que pasó. Sucedió literalmente eso. Se detuvo por un día el sol. Bueno, la luna gira alrededor de la Tierra, pero también se detuvo. La Tierra se detuvo, o el sol se detuvo. Y simplemente pasó lo que pasó y ellos tuvieron la victoria. A otros Dios le dice, ayunen. Entonces la guerra espiritual es a través del ayuno. Esther ayunó antes de presentarse ante el rey. Daniel ayunó 21 días. Daniel capítulo 10. Daniel ayunó y ¿sabe? Ese ayuno fue tan tremendo que a través de ese ayuno que estaba el principado de Persia, el principado de Grecia, eso había una batalla angelical pero miedosa. Había una batalla angelical impresionante en el segundo cielo. Y Daniel estaba ahí. Por el ayuno de Daniel, los demonios se alborotaron. Por el ayuno de Daniel hubo tremenda confrontación. Vino hasta el ángel Miguel a batallar y descendió otro ángel y dice, mire, fue una guerra angelical. Dice la palabra de Dios, a través de esta guerra, yo estoy segura que a través de esta guerra fue desatado el tiempo de la repatriación de Israel. A través de esta guerra. Porque es que los demonios habían tenido, por causa de la desobediencia de Israel, los ángeles caídos habían tenido a Israel cautivos en Babilonia. Entonces Daniel se metió en ayuno y hubo esa batalla en el segundo cielo tan fuerte, una batalla tenaz a través de ese ayuno. Y después, él se levanta de ese ayuno y días después o tiempo después es cuando pasa lo que sucedió con ¿cómo se llama? No, él ya había muerto. Después de eso hay un rompimiento. Sé que hay un rompimiento espiritual después de lo que sucedió. Vemos en la palabra del Señor que se da la repatriación, que se da todo lo que sucedió después en Media y Persia. Aún el cumplimiento de la palabra de Isaías en Ciro. Despertó el espíritu de Ciro y Ciro comenzó a hacer una serie de cuestiones en favor de Israel. Aún en favor de Israel. Entonces mire, aún Dios puede cambiar el destino de una nación cuando alguien cree y alguien se levanta en guerra espiritual. A otros Dios les indica que decreten. Al leer el libro del profeta Jeremías, del capítulo 50 al 52, todos los decretos de Jeremías le profetizó destrucción al imperio de Babilonia. Vemos después lo que sucedió, cómo el imperio persa al llegar a Babilonia acabó con todo, despachó a los israelitas de nuevo para su tierra, o sea, pasó todo eso. De igual manera, actualmente sabemos que ese sistema babilónico no era solamente un reino territorial, era un sistema demoníaco, que también va a ser juzgado. ¿Cuántos dicen amén? También va a ser destruido, porque es que las profecías se han cumplido y se cumplirán. A otros Dios los lleva a danzar. Según de Samuel 6:14 dice la palabra que David danzaba con todas sus fuerzas. Y era esa danza precisamente la que le daba a David la victoria sobre los enemigos. Antes de salir a la batalla, él honraba a Dios, sacrificaba al Señor, alabanza, adoración en el altar de Dios. Fue un hombre que adoró a Dios con todo su corazón y danzaba. Y yo creo que a través de esa danza Dios rompió muchas cosas y Dios destruyó espiritualmente todo lo que se quería levantar contra el rey David. A otros los pone Dios, ¿sabe a qué? A dar 7 vueltas alrededor de una ciudad, cuando tomaron la ciudad de Jericó. A otros los pone a rociar agua en un altar, como en el monte Carmelo, el profeta Elías, Primera de Reyes 18. Entonces, son muchas maneras de uno librar la guerra. ¿Cuál es la clave? Para tú vencer, mire, para ustedes vencer, usted ya sabe lo que el diablo le quiere quitar.
Usted sabe lo que Satanás le ha querido quitar. Usted sabe lo que el diablo ha querido destruir su hogar y ha querido hacer algo contra ustedes, ¿cierto? Usted sabe lo que el diablo quiere hacer contra usted. Usted sabe, Camilo, usted sabe. Si todos sabemos que el diablo nos está oprimiendo y que es necesario levantarnos en guerra, ¿qué es lo que hay que hacer? Danzar, cantar, orar, ayunar, pero ante todo es preguntarle al Señor, porque es que la estrategia la da Dios. Josué nunca fue a la guerra sin primero haber estado en los secretos con Dios y preguntarle al Señor. Es más, él le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo vamos a vencer? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, el libro de Josué es maravilloso, porque usted en el libro de Josué, usted ve que le dan 7 vueltas a una ciudad, usted ve que llegan unos y salen corriendo y se devuelven como en Jai para que la gente salga y luego les hacen emboscada. Son estrategias de guerra. El libro de Josué usted encuentra que fueron muchas las estrategias de guerra. Pero ¿cuál es la clave? Diga al que tiene al lado, la clave es estar con Dios. Mire, involucrarse en la guerra espiritual es de mucha bendición. Dice Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios avanza con poder y han intentado apoderarse de él por la fuerza. Dice en la versión Reina Valera, y solo los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el reino de Dios no podrá ser establecido en la tierra a menos que haya un hombre valiente, a menos que haya una mujer valiente que estén dispuestos a librar la pelea, a entrar en el combate, a entrar en la confrontación con el diablo. De la única manera que usted se sacuda, se levante y le diga al diablo no más, y lo saque de su casa, lo saque de su vida, lo saque de su familia. Ahora la iglesia del Señor se levanta y saca al diablo de la ciudad. Así de sencillo. Del territorio donde sea. Estamos hablando de un hombre fuerte que está ahí controlando su botín. La gente, las almas, las personas. El diablo las tenía ahí controladas, pero dice, llega uno más fuerte. Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Solamente venimos es a recordarle y venimos es a decretarle desalojo. Y punto. Para afuera. Como cuando a una persona le decretan en una casa desalojo porque no pagó el arriendo o porque simplemente legalmente tienen el recurso. El abogado expide, el juez determina el edicto, el juez determina, dictamina. Simplemente lo que hace un abogado es venir a notificar, o la policía. Nosotros somos hermanos como la policía, nosotros simplemente le notificamos al diablo que fue vencido. Tenemos que notificarle al diablo, ¿o no? Fue vencido. ¿Cómo nos va a quitar nuestro hogar? ¿Cómo va a destruir el matrimonio? ¿Cómo le vamos a permitir que se lleve nuestros hijos? ¿Cómo le vamos a permitir al diablo que destruya aún nuestro ministerio, nuestro llamado? ¿Cómo le vamos a permitir a Satanás que nos quite lo que Dios nos ha dado, las bendiciones? Tanto cristiano que ve uno derrotado, tanto cristiano que ve uno oprimido, afligido, abatido. A veces llega el momento de tanta depresión, el diablo trae depresión para que el cristiano piense que Dios no está con él, que Dios lo dejó solo. Y no, Dios no nos deja solos, Dios nunca nos ha dejado solos. El problema es que por flojos nos hemos dejado dominar. ¿Por qué hemos sido flojos? Pero mire que la palabra del Señor dice que de Cristo es la victoria y nosotros somos de Cristo y los habemos vencido. Dice la palabra. Ahora, ¿cuáles son? Yo he visto gente que no le gusta la guerra espiritual y no hace guerra y no se involucra en la guerra. Y son personas estancadas, son personas secas, son personas que no crecen espiritualmente, no prosperan. Claro, porque el diablo los controla, como cuando Saúl entregó las armas a los filisteos, igualito. Pero aquel que se involucra en la guerra espiritual tiene beneficios. Y le voy a decir cuáles son esos beneficios. Primero que todo, la guerra, el hecho de tú involucrarte en la guerra, si tú te levantas contra el diablo y le dices ya no más y tomas la autoridad de Cristo y reprendes a Satanás y empiezas a tomar posesión de lo que Dios te ha dado y lo que el diablo te quiere quitar, se lo arrebatas. Un momentico, esto es mío. Dice la palabra de Dios que eso te hace más fuerte. Eso te hace más fuerte. Proverbios 24:10.
capítulo 24, Proverbios, versículo 10. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Muy bien. ¿Y esa versión, cómo dice? Esa es la nueva versión internacional. ¿Y Reina Valera cómo dice? Si fueras flojo el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Tu fuerza será reducida. O sea, si en medio de... Viene el diablo con todo, hermanos. Viene el diablo y lo oprime y se levanta contra usted y lo revuelca y lo quiere volver un flequero. Pero usted, en vez de levantarse en guerra contra él, usted se queda así. Dice la palabra que su fuerza va a quedar reducida. El poco ánimo que usted tiene, antes lo va a perder. Pero cuando uno se mete en la guerra espiritual, uno se vuelve espiritualmente más fuerte. Eso es un principio espiritual. El que se mete en la guerra, el que hace guerra, el que se levanta, el que reprende al diablo, el que no deja que el diablo avance ni un milímetro. Usted no puede dejar que el diablo avance ni un milímetro, o sea, ni esto. No le permita al diablo que se le meta a usted en su territorio. No deje que el diablo se le meta en su heredad. ¿Por qué lo va a permitir? Si usted se levanta diligentemente a hacer la guerra, el diablo sale corriendo y usted sale fortalecido. Usted sale fortalecido. Así como el equipo de fútbol gana el mundial. Usted mira a esos muchachos, imbatibles. El que se le arrime, mejor dicho, ¡buh! Usted mira cómo es la imagen, la actitud del equipo de fútbol que ganaron el mundial. En el momento en que les toman las fotos, usted los ve a ellos en una victoria. O sea, hay algo fuerte, espiritual. Se activa una victoria, se activa un gozo, se activa fuerzas. Por eso eso lo da la guerra espiritual. Entonces una persona nunca podría pensar que tiene la victoria, que el diablo lo va a dejar de molestar para poder tener la victoria. El diablo nunca se le va a ir a usted del lado, hermano, hasta que usted no lo eche. Es como una garrapata, como una sanguijuela. El diablo no se despega por gusto propio. Usted nunca va a decir, no, esperemos a ver que el diablo se vaya. El diablo nunca se va a ir, hermano. Y si usted es bien peligroso para el diablo, menos lo va a soltar. ¿Qué tiene que hacer usted? Zafáselo. Como cuando se arranca una garrapata, así, de una. Zafáselo. Tiene que zafárselo. Hermano, esto es algo muy importante. Usted tiene que hacer retroceder al diablo, hacer retroceder el poder de las tinieblas de su vida. Usted no se puede quedar acariciando la soledad, la depresión, la ruina, la escasez. No puede aceptarlo. Diga al que tiene al lado, no lo puede aceptar. Regáñelo, dígale fuerte, no lo puede aceptar. Miren lo que dice en el libro de Esther 9, del 1 al 5, dice, se suponía que el día 13 del mes 12 del mes Adar la gente tenía que obedecer la primera orden del rey, se suponía. Ese día los enemigos de los judíos esperaban derrotarlos. Cuando una persona hace la guerra, los demonios ahí están listos con la fiesta y la papayera. Están listos para empezar la pachanga. Pero ¿qué pasa? Mire lo que dice acá. Ese día los enemigos de los judíos esperaban derrotarlos, pero las cosas sucedieron al revés. Diga el que tiene al lado, al diablo se le voltea la torta. Cuando un cristiano sabe lo que tiene que hacer. Dice, cuando un cristiano se levanta en guerra, dígale, al diablo se le voltea la torta. Los planes del diablo son destruidos cuando usted se levanta. Eso es así, hermanos. Y dice acá, versículo 2, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Jerjes, para atacar los que querían destruirlos. Nadie fue lo suficientemente fuerte como para enfrentar a los judíos por miedo que les tenían. Gloria a Dios. Todos los funcionarios de las provincias y virreyes, los gobernadores y colaboradores del rey ayudaron a los judíos porque le tenían miedo a Mardoqueo. Mardoqueo se había convertido en un hombre muy importante en el palacio del rey y era reconocido en todas las provincias. Día a día Mardoqueo se hacía cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no fue por allá a arrinconarse a llorar. Él se levantó en poder y dijo, el rey nos da permiso de guerrear y de defendernos. Y dice que a todas las provincias empezó a convocar todo el mundo a la guerra. Así, ganó la autoridad. Y dice el versículo 5, los judíos derrotaron con sus espadas a todos sus enemigos, matándolos y aniquilándolos. Hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. Usted puede hacer lo que quiera,
con los demonios. Mire, Dios entrega en sus manos a los demonios que lo han atacado. Usted los puede atar, los destruye, los manda lejos, a las profundidades del abismo, hermanos. Es que ningún demonio tiene por qué estar ahí como un lorito así pegado de su hombro. Nada. No. ¿Por qué en Persia, cuando los judíos se pusieron pilas, cuando los judíos, yo me imagino que se reunían y decían, ¡eh! A la guerra, y los demás, los judíos se levantaron? Ese temor, hermano, hay un temor, hay un miedo que empieza a ministrar a los demonios, empieza a ministrar a los enemigos. Cuando un cristiano empieza, ¡eh! Hay un miedo. Es que es en serio, hermanos. Yo le voy a decir por testimonio, hermanos. Hay días en que hay personas, aún delincuentes, que en algún momento determinado planean hacerme daño. Y cuando así de frente se tienen que ir, les da miedo. No sé qué ven, pues no creo que les dé miedo de mí. Debe ser los ángeles, debe ser como fieras, como bestias peligrosas. Hay un testimonio de un hombre que iban a ir a matarlo, mandaron unos sicarios, y que cuando el hombre abrió la puerta, ellos vieron que habían unas fieras, que habían leones, que habían unos monstruos, y toda esa gente salió corriendo con esas armas y todo lo que tenían, salieron corriendo. ¿Por qué? Porque es que el diablo nos tiene miedo. La verdad es que el diablo nos tiene miedo, es que eso es una realidad, hermanos. El diablo nos tiene miedo. Por eso siempre ha buscado anularlos. El diablo le tiene miedo a los judíos. El diablo le tiene miedo al pueblo de Dios. Entonces, si tú participas en la guerra, si tú te levantas en batalla, Dios te va a dar más fuerzas. Póngale cuidado a este asunto. Usted pelea, Dios le da más fuerza y lo promociona de autoridad. Y usted vuelve y pelea, Dios le da más fuerza y lo promociona autoridad. Y eso, hermanos, eso es una ley espiritual. Por eso hoy en día uno ve cristianos más fuertes y de más nivel de autoridad que otros. Pero no es porque Dios haga excepción de personas. Es porque hay unos que han sido flojos. En cambio otros no. Nosotros no podemos ser flojos para la batalla. Otra cosa, nos promociona a un nivel superior de autoridad. Mire lo que dice, que Mardoqueo se volvió más poderoso y que todo el mundo le tenía miedo. Después de que era un viejito que lo habían planillado para colgarlo en una horca. Ahora todo el mundo le tenía miedo a Mardoqueo. Lo menospreciaban, lo tenían en poco. Y ahora dice la palabra del Señor que era poderoso y le tenían miedo. El que no se involucra en la guerra espiritual se estanca. Espiritualmente se estanca. Entonces, no es una opción, si usted quiere hacer guerra o no, no es una opción. Es la única manera como usted puede crecer. Usted tiene que librar una batalla. No hay ningún cristiano que me diga, no, más bueno, yo he crecido espiritualmente. Eso, mejor dicho, el nivel de autoridad, la unción, la revelación. Mire, a mí las puertas de los cielos se me han abierto y yo no he tenido nada que ver con el diablo. Eso no es cierto. Porque mientras usted más crece, se vuelve más peligroso para el diablo. Entonces el diablo lo tiene fichado. Y mientras más va creciendo, más fichado. Por eso es que hay que ceñirse, hay que cuidarse, hay que prevalecer, hay que perseverar en la vida cristiana. Otra cosa es que el decreto de muerte contra nosotros, Dios lo convierte en redención. El diablo había diseñado un decreto para destruir a tus hijos, para que tus hijos se descarríen, para que tú nunca te puedas levantar espiritualmente y te vayas para el infierno. El diablo ha lanzado un decreto para quitarte a tu esposo. El diablo ha lanzado un decreto para quitarte tu empresa, tu negocio. El diablo ha lanzado un decreto para afligirte con enfermedad y que te mueras reducido en una cama. Eso es lo que el diablo había decretado. Pero cuando tú te involucras en la guerra espiritual, te levantas en guerra, esos decretos son destruidos. ¿Cuántos dicen amén? Esos decretos son destruidos. Entonces muchos cristianos no ven la victoria en su vida porque nunca se levantan a pelear. Nunca se levantan. Les voy a decir varias citas bíblicas.
Josué 1:5 dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nadie podrá hacerte frente. ¿Está hablando de qué? Aunque vengan pandilleros, sicarios, aunque venga hasta quién sabe qué organización internacional de delincuencia organizada, hermano, el más grande, el más cabezón, el más armado, nunca, nadie puede hacerte frente, porque es que es una promesa de Dios, es algo que Dios había dicho. Si usted lo cree, diga amén. Deuteronomio 28:7 dice, aunque el enemigo venga por un camino contra ti, por 7 caminos tendrá que huir. Está hablando de que si alguien se enfrenta contra ti, sale disparado, hermanos. 7 caminos, está hablando del desespero que le da a cualquiera que se quiera levantar contra ti. El huir, la huida, la retirada. Isaías 54. Dice la palabra del Señor que ningún arma forjada contra ti prosperará. El versículo 15 al 17 dice, yo he hecho al herrero, el que hace las armas, yo lo hice. Entonces, como yo hice al herrero, el que hace las armas no están diseñadas para ti. Dice, si alguien viene contra ti, yo no lo he enviado. Entonces, qué chévere, Dios no lo envía. Asústese usted si lo llegara a enviar el Señor, asústese. Porque ahí sí no hay nada. Ahí sí no hay nada que hacer. Pero no lo manda Él. Dice, yo no lo habré mandado. Si alguien se levanta contra ti, yo no lo he mandado. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. Delante de ti caerá. Eso es cierto y hay que creerlo. Entonces, hermanos, es tiempo de levantarse a la guerra. Dios nos hace en el libro de Joel, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Mira el llamado que hace Dios a la guerra. Dios nos está convocando a la guerra, porque es tiempo de librar la batalla, es tiempo de ir a la guerra, es tiempo de que nos sacudamos, hermanos. Siendo oprimidos por el diablo, sentados, acomodados, rascándonos el ombligo. Eso no es vivir, hermano, eso no es vivir, eso no es vida. No es vida que tú te acomodes. Del 9 al 10. Joel 3. Proclamen esto entre las naciones. Prepárense para la batalla, movilicen a los soldados, alístense para el combate todos los hombres de guerra. Forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces. Que diga el cobarde, soy un valiente. Dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en ese lugar. Haz bajar, Señor, a tus valientes. Amén. Entonces mire, todo lo contrario a lo que hizo Saúl. Saúl entregó las armas para que los filisteos que las cambiaran por asadones, por arados. En cambio dice ahora la palabra, ahora cojan esos arados y todo eso, fundan y hagan las armas. Porque es tiempo de la guerra, es tiempo de guerra. Es tiempo de batallar. ¿Cuáles son las estrategias del diablo para bloquear a una persona para que no haga la guerra? Él ataca con intimidación, con miedo a Satanás, miedo a los demonios, con ese temor. Dios a nosotros nos ha hecho libre del temor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el diablo lo que hace es mantenernos esclavos del temor. Mientras usted le tenga miedo al diablo, no lo puede enfrentar. No tiene la seguridad y la fe para enfrentar. Como Israel cuando le temblaban las rodillas, cuando iba a enfrentar a Goliat. También el diablo te puede atacar para que no participes en la guerra con desánimo. Te trae desánimo. ¿Se acuerda lo que pasó en Números 13 cuando enviaron los espías a Canaán? Llegaron, con unas uvotas así de grandotas, cargando todo un racimo de uvas, y llegaron ahí. ¿Qué? ¿Cómo les fue? Eso no tiene por arrimadero, esos son grandes, grandísimos, nosotros éramos como langostas. Es un desánimo. Es un desánimo. Como decir una mamá, ese muchacho no va a cambiar, el muchacho es horrible, ese muchacho no. Usted no va a librar la batalla por su hijo. No, es que este hombre es tan sinvergüenza, es que este hombre no va a cambiar. Entonces la esposa no libra la batalla por el esposo. Esa frustración.
Claro, no, es que esto ya se acabó, esto ya apague y vámonos, que no hay nada que hacer. Así piensa el cristiano que se deja ministrar del desánimo. Así piensa. Entonces lo único que le queda es llorar. Lo único que le queda es llorar y empieza a dudar de que Dios está con él, del respaldo de Dios. Pero dése cuenta cómo ha ministrado el diablo, cómo nos ha querido engañar Satanás, ¿no? También ataca con depresión. Elías, después de que mató a los profetas de Baal en el monte Carmelo, ¿qué fue lo que pasó? Se fue, se paró en un monte, y que me vea Jezabel, No, él no hizo eso. Le dijeron, Jezabel lo está buscando para matarlo. Y él mismo se metió en una cueva. Estaba en una tragedia, estaba compungido, estaba asustado y se metió. Entonces Dios le dice con esa ternura, ¿qué haces en la cueva, Elías? Pues claro, Dios sabía qué estaba haciendo, sino que se lo preguntaba a ver él cómo iba a responder. Pero Dios ya sabía hace rato. Después de matar 450 profetas, le da miedo de una mujer. Le da miedo de una señora. Deprimido. Le dice, sal de esa cueva, Elías, porque todavía hay cosas que hacer. A Dios no le importaba, qué pesar, Elías, pobrecito. No llore. No, Dios no se puso. Mire que es que a Dios no le gusta cuando un cristiano se pone a bobear con la depresión, con la frustración. Cristiano, deprimido, pobrecito yo. Olvídese que Dios no le va a acolitar eso, porque es que eso es diabólico. La depresión que a usted le dé por no enfrentar al diablo, que hay en diablo y usted, eso es diabólico. De Dios, una cosa es que usted, por causa del evangelio, por hacer la voluntad de Dios, necesite esa fortaleza de Dios. Pero otra cosa muy diferente es que usted, por ser negligente en la guerra espiritual, le pase lo que le pase y entonces usted espere que Dios esté ahí, ¿no? Dios lo que le dijo a Elías, sal, que todavía tenemos mucho que hacer. Él no se puso ahí a contemplarlo. Porque Dios nos enseña que esa frustración no es de Él. Esa frustración no es de Dios. Esa depresión, la depresión y la frustración no es de Dios. La actitud correcta de Elías, después de matar a esos 450 profetas de Baal, la actitud correcta de Elías era salir fuerte y a ver, pues, ¿cómo es que es? A pedirle diseño. Sí, que Jezabel me va a matar. Si Dios lo dice, él va y se le para. Aquí estoy. Así. Mire Jesús cuando entraba en la sinagoga, dice la palabra que habían varios que estaban esperando a que él apareciera para matarlo, para echarle mano. Estaban planeando hasta sacarlo peloteando así por un abismo, matarlo por un despeñadero. Y dice la palabra de Dios, él nunca se escondió, él nunca salió corriendo. Es más, cuando iban los soldados a aprenderlo, dice la palabra del Señor, que cuando iban a aprenderlo, dice la escritura, que los soldados decían, ¿quién es el Jesús de Nazaret? Y él se para y dice, yo soy. Y dice que los soldados cayeron cuando él se presentó. Entonces la Biblia describe gente cobarde que perdió su cuarto de hora. Y también habla de gente valiente que obedeció y venció. Usted tiene la oportunidad de elegir. ¿Quiere ser cobarde o quiere ser valiente? ¿Quiere tener la victoria o quiere dejar que el diablo se acomode y que toda la vida lo siga esclavizando del temor? Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El diablo no puede seguir oprimiendo tu vida con cobardía. La cobardía es pecado. ¿Sabían eso? En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los que practican inmundicia sexual, idolatría, etc., no heredarán el reino de Dios. Serán lanzados al lago de fuego y azufre. Habla de los cobardes. Habla de los cobardes, cobardía. La cobardía, hermanos, la cobardía es del diablo, es diabólico.
Por eso Dios nos invita a no ser cobardes, a levantarnos en autoridad. Amén. Levantarnos en autoridad. Vamos a orar. Espera un momentico. Vamos a orar en este momento. Cierra ahí sus ojos. Cierra ahí sus ojos. Si alguno de ustedes reconoce que ha sido cobarde para enfrentar al diablo, si alguno de ustedes reconoce que ha sido flojo para la guerra, este es el momento para pedirle perdón al Señor. Este es el momento para pedirle perdón al Señor y para renunciar. No hay motivo, mi hermana, para que tú seas cobarde. Mi hermano, no hay motivo para que tú seas cobarde, porque Dios te ama tanto. Dios a ti te ama tanto que te ha dado la victoria. No hay nada más triste, hermano, que saber que el diablo está queriendo hacer con tu vida hasta para vender, que el diablo quiere hacer contigo lo que quiera y tú le permitas. ¿Por qué le permites al diablo que te destruya? ¿Por qué le estás permitiendo a Satanás que acabe con tu vida, con tus sueños, tus ilusiones, tus metas? ¿Por qué dejas que el diablo te cierre el camino? ¿Por qué dejas que Satanás se levante contra ti si él fue vencido? Tienes que recordárselo, hermano. Tienes que recordarle al diablo cada vez que te levantas en alabanza y adoración, cada vez que con tu boca tú declaras victoria, cada vez que con tu boca tú declaras libertad en tu casa, declaras libertad en tu matrimonio, declaras libertad en tu familia, declaras libertad en tus hijos. Con esto te estás levantando en guerra. Cuando tú ayunas, hermano, ayunar es de victoria. El ayuno trae victoria, el ayuno trae fuerzas, el ayuno trae discernimiento de Dios, trae dirección para la guerra, la batalla espiritual, hermano. Ese ayuno, la oración es poderosa. He visto hermanos en la fe oprimidos por el diablo que no oran, hermano, no oran, no ayunan, no se congregan. Hermano, ¿cómo puedes vencer al diablo si no te levantas en el poder de Dios? El tiempo es muy corto, hermano. La venida del Señor Jesús está muy cerca. La venida de Cristo está muy cerca. Esta vida pasa tan rápido, hermano. Tú eres un joven y en un momento, en un suspiro, ya eres un adulto. Y si te descuidas, te conviertes en anciano. Y durante todos estos años dejas que el diablo te oprima. No dejes que la vida se te vaya, hermano. No dejes que el diablo te robe tu juventud. No dejes que el diablo te quite tu juventud. No dejes que el diablo te reduzca las fuerzas. No dejes que el diablo te destruya. No dejes que Satanás te arruine, hermano. Levántate en el poder de Dios. Levántate en el poder de Dios. Y a partir de hoy, hermano, a partir de hoy, toma una decisión. A partir de hoy, levántate. Determina en tu corazón levantarte contra todo lo que quiere oprimir tu vida. Contra todo lo que quiere oprimir tu vida. Algunos de ustedes han sido oprimidos con el pecado, con la tentación. Algunos de ustedes han sido oprimidos con amargura, con odio. Algunos de ustedes han sido oprimidos con pereza, con incredulidad. Algunos de ustedes han sido oprimidos con frustración, con cansancio, con depresión, con desilusión. El diablo te ha robado la esperanza. El diablo te ha quitado la fe. El diablo te ha robado tantas cosas y esta es la hora de que tú entres al palacio del hombre fuerte y lo despojes. Entra, mi hermano, al palacio del hombre fuerte. Tienes que despojar a Satanás de todo lo que te quitó. El diablo te quitó años de juventud. El diablo te quitó a ti y tus hijos. El diablo te quitó las ilusiones. El diablo te ha quitado tu economía. El diablo te ha quitado a ti aún la salud. El diablo a ti te ha quitado muchas cosas. Es el tiempo de que tú declares libertad. Es el tiempo de que tú declares desalojo de Satanás de tu vida. Que tú declares desalojo del diablo de tu hogar, de tu familia. Es el tiempo que tú declares libertad en tu vida. Es el tiempo de levantarse a la guerra. Es el tiempo de levantarse a la guerra. Declara conmigo en el nombre de Jesús. Yo renuncio en este día a todo temor a Satanás y sus demonios. Porque sé y creo que no puede tocarme. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Declaro en este día que soy libre y renuncio en el nombre de Jesús a toda acusación. A toda acusación del diablo acerca de mi pasado, lo que
que el diablo quiera traer de mi pasado para que yo no tenga libertad de buscar al Señor. Declaro en el nombre de Jesús que todos los decretos que Satanás tenía contra mi vida son cancelados y anulados, porque como escrito está que él anuló el acta de decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz, y exhibió, diga conmigo, exhibió a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Los hizo desfilar avergonzados delante de la cruz, los hizo desfilar avergonzados delante de la iglesia, delante de nosotros, delante de mí. Vi desfilar a los demonios avergonzados. Avergonzados han sido por el poder de Jesús en la cruz del Calvario. Avergonzados han sido los demonios, y por eso no pueden avergonzarme a mí. Ellos son los que recibieron vergüenza, ellos son los que son avergonzados. Si usted lo cree, póngase de pie y levante sus manos. Ellos son los avergonzados, ellos son los que perdieron la batalla. Hoy me levanto, diga conmigo, en el nombre de Jesús, hoy me levanto a la guerra, hoy me levanto a la guerra, hoy me levanto para ordenarle a los demonios que tienen que soltar mi familia, que tienen que soltar a los hijos, que tienen que soltar el matrimonio, que tienen que soltar los esposos, las esposas. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús, declarando libertad. Hoy me levanto, diga conmigo, en el nombre de Jesús, hoy me levanto a la guerra, hoy me levanto a la guerra y despojo al diablo de las finanzas, despojo al diablo de las finanzas que me robó, el dinero que me robó, los sueños, las ilusiones que me robó. Hoy despojo al diablo en el nombre de Jesús de todo control sobre mi familia. Hoy despojo al diablo del control sobre mi voluntad. Algunos de ustedes que el diablo les había controlado la voluntad para no poder dejar los vicios, para no poder dejar el pecado, ahora en el nombre de Jesús declare libertad sobre su voluntad. Ahora mismo desato la voluntad de mis hermanos, desato la voluntad de mis hermanos, declaro sobre ellos la capacidad para enfrentar el pecado, para renunciar al pecado, para cortar los lazos del pecado sobre su vida. Hoy se cortan los lazos, hoy se cortan los lazos de pecado sobre su vida. Aleluya, aleluya. Hoy se cortan los lazos de pecado sobre los niños, sobre los hijos. Hoy se cortan los lazos de pecado sobre los matrimonios, lazos de pecado de adulterio, lazos de pecado de vicios, de adicciones, lazos de pecado de desobediencia, de rebeldía, lazos de pecado. Ahora se cortan. Ahora corto todos los lazos de pecado que esclavizaban a los hijos de Dios, lazos de pecado que esclavizaban a la iglesia, lazos de pecado en las familias, lazos de pecado, lazos de enfermedad. Son cortados ahora en el nombre de Jesús, son cortados ahora, y hay libertad, hay libertad. Nos levantamos en el poder de Dios, decretando libertad. Mi hermano, levanta tus manos y declara libertad, declara libertad. Yo me levanto hoy en el poder de Dios, yo me levanto hoy en el poder de Dios, porque hasta aquí dejé que el diablo nos oprimiera. Hasta aquí, dígale conmigo: Señor, hoy creo en tu palabra, en lo que tú has hecho en mi vida. Hoy creo que tú me has levantado como un hijo tuyo, con poder, con unción de Dios. Creo en el llamado que me hiciste. Creo en el llamado que nos hiciste, Señor. Y hoy nos levantamos con autoridad para no permitir que el diablo nos siga robando, para no permitir que Satanás nos siga oprimiendo hasta el día de hoy. Decretamos en el nombre de Jesús, en el día de hoy decretamos libertad. Decretamos en el nombre de Jesús en el día de hoy que es tiempo de victoria, que es tiempo de victoria, que es tiempo de victoria en el nombre de Jesús, que es tiempo de victoria. Declaramos que es tiempo de victoria. Todo lo que el diablo nos había robado, ahora mismo tiene que devolverlo. Declárelo conmigo: todo lo que el diablo había robado, ahora tiene que devolvérmelo. Empiece a declararlo, empiece a reclamarlo, hermano. Empiece a reclamar. Se había robado tu hogar, se había robado tu matrimonio, se había robado tu familia. Mi hermano, se había robado tu casa. En este día, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declara que eres libre. Declara que eres libre, declara que ahora este es el tiempo de ir a la guerra. Este es el tiempo de ir a la guerra, mi hermano. Este es el tiempo de untar la espada de sangre, la sangre de los demonios. Este es el tiempo de untar la espada de sangre. Este es el tiempo de confrontar. Este es el tiempo de levantarse. Este es el tiempo de decretar destrucción, decretar juicio contra los demonios, decretar a Satanás que ha vencido, que ha sido vencido. Satanás ha sido vencido. Si tú lo crees, decláralo.
decláralo, 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 no te canses de declararlo. Levanta tus manos y di: Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario. Él ha sido vencido. Si el diablo quiere hacerte pensar que tú has sido derrotado, recuérdale al diablo la derrota que él sufrió. Él sí fue derrotado. Recuérdale al diablo la derrota que tiene, la derrota que Jesucristo le hizo en la cruz del Calvario. Esa derrota, él fue derrotado, él fue vencido. Por eso él no puede contra ti. No puede contra ti, declara, no puede contra ti. El enemigo no puede contra mí. Dígale: Satanás no puede contra mí, porque el Señor está conmigo como poderoso gigante. Aleluya.